Buenas tardes, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar un poquito sobre el tema que es educación intercultural. Este tema es muy amplio, es un tema muy amplio y debemos de recordar que la educación intercultural no únicamente se limita a la educación indígena, también se toman otras culturas en sí que nos permiten ese gran aporte cultural a todo el territorio, a todas las personas costarricenses. Ok, entonces quiero enfocarme en lo que es educación intercultural. Eh, este, este tema viene dando que hacer o que decir desde hace bastante tiempo. Eh, en el 2013, si no me equivoco, se crea el decreto del subsistema de educación indígena, que es el decreto 37.801, en respuesta al convenio 169 de la OIT, que corresponde a todo lo que es la organización que debe de hacer, en este caso el Ministerio de Educación Pública, para salvaguardar lo que es la parte cultural de los territorios indígenas, bueno, de las personas indígenas de este país. ¿Qué hace el MEP con respecto a la educación intercultural? Ok, crea un ente encargado de em, brindar asesoramiento, guía en cuanto a lo que es el tema de educación. Se fomenta de alguna manera los docentes de lengua y cultura indígena en los distintos territorios del país para que puedan darle a los chicos en los centros educativos tanto lecciones sobre la cultura, donde puedan conocer y aprender más sobre la cosmogonía y cosmovisión del territorio donde viven, llámese Bribri, Nove, Cabeca, y de igual manera sobre la parte de lengua. Debemos de recordar que algunos de los territorios ya no poseen una lengua viva como tal, entonces en aquellos territorios que aún la poseen, se trata de fomentar de que los estudiantes puedan seguir practicando y estas lenguas no mueran, sino que sigan persistiendo por muchos años, por mucho tiempo y o sea que las personas lo sigan hablando. En la línea de ser bilingües, manteniendo su lengua materna y asimismo el idioma del país, en este caso el español. Ok, ¿de qué manera se impacta este tema en el quehacer educativo? Bueno, este tema impacta desde el punto de vista que el docente debe de conocer y poner en práctica una educación donde tome en cuenta los aspectos culturales del territorio donde labora. ¿Qué experiencias he tenido con respecto a este tema en la educación intercultural? Bueno, me ha correspondido elaborar en el territorio indígena Cabeca durante algún tiempo y en él hemos tratado de fomentar lo que es la educación intercultural, o sea, rescatar lo propio, ¿verdad? Lo que es la cultura cabeca, asimismo dándole énfasis a otra cultura como la afro, como otras culturas de otros países que también hay personas que viven ahí o niños descendientes de otras culturas, como por ejemplo descendientes de nicaragüenses, de otras, ¿verdad? Se ha tratado de enfocar y darle énfasis al respeto y al salvaguardar esa cultura de cada una de las personas. ¿De qué manera puedo implementar en el aula el desarrollo de este tema? De diferentes formas. Puedo desarrollar una clase donde los niños sean los que me cuenten desde su punto de vista qué es para ellos una educación intercultural, en qué consiste, o de igual manera que ellos me puedan pedir, consultar sobre temas que ellos quieran saber. Porque muchas veces les decimos, es que vamos a hablar un poquito sobre interculturalidad.
y los niños dicen, ok, pero ¿qué es eso? Entonces, ahí es donde podemos abordar y poderle explicar a los niños qué es intercultural. O sea, que no solamente es nuestra cultura, sino que también hay otras más. Y igual, como nosotros queremos que respeten nuestra cultura, debemos de respetar las demás. Entonces, si yo necesito conocer sobre los demás, yo también puedo contarle a los demás sobre mi cultura. O sea, sería como fomentar en ellos ese sentido de pertenencia que deben de tener con su cultura y que se sientan orgullosos de la cultura a la que pertenecen y que esto les permita poder expresarse, poder transmitir un poquito sobre su cultura, sobre su cosmovisión a otros niños, quizás fuera de territorio o de otras etnias indígenas que lleguen a pasear al territorio o personas que no sean indígenas del territorio, que ellos mismos tengan esa seguridad de poder expresar lo que ellos conocen sobre su cultura. ¿Qué limitaciones existen en el sistema educativo? Que dentro de las principales limitaciones que tenemos es la preparación académica de los docentes. Muchas veces los docentes que laboran dentro del territorio no tienen los atestados académicos y esto eh, disminuye un poquito al momento de poderle brindar la calidad educativa a los niños y darles ese pensamiento crítico que ellos necesitan tener para defender su derecho a la educación y a una educación que sea intercultural. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar de manera práctica esto? Ok, crear sentido de pertenencia en los estudiantes del territorio, así como en las personas que son fuera del territorio. ¿Cómo puedo incluir a la comunidad educativa en este tema? Ok, desarrollando charlas con ellos y fomentándoles el aspecto cultural para que ellos puedan tener un sentido de pertenencia con la comunidad donde laboran o la comunidad donde se desenvuelven.